Hola a todos, en el vídeo de hoy traduciremos un artículo de Peter B. Meyer titulado El gobierno es tu enemigo. Comencemos. La distribución de la riqueza y su destrucción. La democracia es un fraude seguro y fracasará tarde o temprano. El muy estimado ideal occidental, pero que no es más que un gobierno dictatorial de la turba corrupta, porque infringe constantemente los derechos inherentes de los individuos o de cualquier minoría por el gobierno omnipotente de la mayoría, que no respeta los derechos naturales de los individuos por encima de las demandas de las mayorías. La gente común vota, pero los de adentro, la élite, los compinches, el Estado profundo, toman las decisiones importantes. Estos pocos pueden aumentar su propia riqueza y poder simplemente quitándoselo a los muchos a los que deben servir, también conocidos como el público. De hecho, no importa por quién votes. El Estado profundo, Illuminati, los Rothschild Cabal, a través de su control de todos los partidos, deciden qué gobierno se instala. Controlan todos los campos de las corrientes políticas. La política está llena de fraude sin una pizca de integridad. Decir una cosa y hacer otra es su modus operandi. Los partidos políticos no son más que vehículos para introducir las agendas del gobierno en la sombra que exige y coacciona la transformación de la sociedad humana en una dictadura global. La democracia es al mismo tiempo simplemente una distribución de la riqueza y, en última instancia, un esquema de destrucción de la riqueza que enfrenta a los contribuyentes con los devoradores de impuestos. En el caso de la Unión Europea, los alemanes, los finlandeses y los holandeses producen y ahorran, mientras que el resto consume. Con el tiempo, la bancarrota sacará a la luz la verdad sobre la democracia, que Hans Hermann Hoppe, un destacado economista escolar austríaco, explica de la siguiente manera. No es más que una forma especialmente insidiosa de consumismo. Y que los políticos que han llevado a cabo esta locura inmoral y económica y que por ello se han enriquecido personalmente, nunca, por supuesto, siendo responsables de los daños que han causado, no son más que un despreciable grupo de ladrones comunistas. Friedrich von Hayek, otra figura bien conocida de la Escuela Austríaca de Economía, escribió en su obra seminal El camino hacia la servidumbre. Dando al gobierno poderes ilimitados, la regla más arbitraria puede hacerse legal. Y de esta manera, una democracia puede establecer la forma más absoluta de despotismo imaginable. Es difícil ignorar las predicciones y las palabras de Hayek y Hoppe cuando observamos las manipulaciones políticas actuales para mantener a la Unión Europea unida y al euro vivo. Los europeos se engañan con la esperanza de que algún día se produzca un milagro que haga posible lo imposible, resolviendo esta crisis sin dolor y dejando intactos a la Unión Europea y a su euro. En la otra cara de la moneda, sin embargo, cualquier mejora bien intencionada será detenida con todos los medios necesarios, porque primero amenazaría su poder, ya que las masas exigirán sus acostumbrados almuerzos gratuitos y más. Y en segundo lugar, porque ralentizaría la transferencia de riqueza en su dirección, ya que frenaría el gasto público del que dependen. Mientras que en tercer lugar, normalmente significaría un recorte inmediato de su patrimonio personal, a medida que los precios de las acciones y de los bienes raíces se desploman. Y es por eso que siempre hay una noción preconcebida hacia la inflación, ya que los beneficios fluyen rápida y principalmente a los responsables del sistema. La cuenta tiende siempre a aparecer mucho más tarde y es pagada a precios más altos por el público, a pesar de la depresión y la miseria. Los gobiernos no están sirviendo al público. El gobierno es el problema, no la solución. Después de 11 años de una recesión cada vez más profunda, es hora de cambiar de rumbo. En una democracia, los gobiernos son elegidos por el pueblo para servirles, pero no para ser el dictador autoritario como ocurre hoy en día. Los gobiernos han tomado todo el poder y los medios para intoxicar nuestra forma de vida. Tienen el poder de grabar, detener, encarcelar, atormentar y enviar a hombres y mujeres jóvenes a luchar en guerras en países extranjeros que ni siquiera han representado una amenaza.
Regulan, obstruyen los negocios, degradan el dinero, obstaculizan el comercio mediante embargos y sanciones y controlan todo lo que se les ocurra. Los gobiernos claramente no están sirviendo al público, peor aún, son enemigos del pueblo. Imponer controles de seguridad en los aeropuertos sin el propósito de lograr una protección real contra los terroristas, sino más bien crear negocios para los amigos del gobierno. Esto hace que la gente se pregunte quién los protegerá contra el robo y la violencia, y debería bastar para convencerlos de que es su gobierno, como institución, el que aterroriza, roba y comete actos de agresión contra ellos. La gente confía el curso de la justicia a una institución que está obscenamente corrupta. Las personas están obligadas a permanecer bajo tutela, a entregar al gobierno sus libertades y oportunidades sin pestañear. El poder del gobierno representativo moderno es que engaña a las masas para que crean que también son internas. Se les anima a votar y a creer que su voto realmente importa. Obviamente no importa en absoluto. Por lo general, los votantes no tienen idea de qué o por quién votan. A menudo consiguen lo contrario de lo que pensaban que habían votado de todos modos. El gobierno es un fenómeno, no un sistema. Se entiende mejor como una lucha entre los forasteros y los internos. Los de adentro siempre controlan el gobierno y lo usan para tomar el control de los de afuera. ¿Por qué quieren hacerlo? Las razones habituales son la riqueza, el poder y el estatus. En pocas palabras, el gobierno es una institución en la que los internos roban la riqueza, el poder y el estatus a los externos. Los políticos son comprados, sobornados y manipulados por la élite, y esto es cierto en todos los países. Se mantienen archivos detallados de los políticos con la ayuda de los datos de las agencias de inteligencia que pueden ser utilizados para asustar a los que dudan y hacer filas, por temor a que sus secretos se hagan públicos. Los que controlan las partes también controlan las redes de agencias de inteligencia con la mayoría de las carreteras en dirección a la dinastía Rothschild. Para la mayoría de los políticos no hay límites ni dilemas morales sobre pequeñas cosas como la integridad y las leyes de protección de datos personales. Cuantos más secretos tenga la gente en el gobierno que los destruirían si se rebelaran, más adecuados y deseables serán para ocupar puestos clave. Si alguna vez intentan oponerse a la línea oficial, siempre está el archivo. En las altas esferas de la política abundan las personas que bailan al son de la música por miedo a ser expuestas al público por cualquier cosa, desde el fraude financiero hasta cualquier delito imaginable. Hay tres tipos de políticos que se acercan al sistema gubernamental de poder. 1. Una pequeña minoría que a sabiendas forma parte de la conspiración y es consciente de los objetivos. 2. Aquellos que solo quieren poder y estatus y harán cualquier cosa para conseguirlo, diciendo y haciendo lo que sea necesario. Y 3. Aquellos que tienen grandes secretos que pueden ser revelados en cualquier momento si se niegan a recibir órdenes. No se dice que todos los políticos encajan en uno de estos tres criterios, sino la gran mayoría de los que llegan al gobierno o a la cúpula de los principales partidos, ya sea en el poder o en los partidos de la oposición. En otras palabras, todos los políticos que tienen la remota oportunidad de formar un gobierno son corruptos hasta la médula. El pegamento que mantiene unida la estructura a través de manipulaciones con respecto a los diferentes partidos políticos y países es la tela de araña de las sociedades secretas, siendo los jesuitas y los francomasones los más importantes. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El tipo de personas que gravitan hacia el gobierno les gusta controlar a otras personas, contrariamente a lo que pensamos. Es por eso que las peores personas, no las mejores, quieren entrar en el gobierno. Recuerda, no tienes a los mejores y a los más brillantes en el gobierno. Eso es porque hay dos tipos de personas. La gente a la que le gusta controlar la realidad física y a la gente a la que le gusta controlar a otras personas. El segundo grupo, al que le gusta dominar a sus semejantes, se siente naturalmente atraído por el gobierno y la política, y por lo tanto constituye una amenaza activa para la libertad personal y el bienestar económico de las personas.
Aunque la elección de Trump en 2016 fue preferible a la de Hillary Clinton desde el punto de vista de la libertad personal y la prosperidad económica, apenas supone un cambio de tendencia. El declive de la economía occidental es como una bola de nieve gigante que desciende de la cima de una montaña. Probablemente pudo haber sido detenido al principio de su descenso, pero ahora se ha convertido en un gigante. Si la gente se interpone en su camino, serán aplastados. Solo se detendrá cuando llegue al fondo del valle. La solución es la anarquía, que daría lugar a la libertad. La solución es la anarquía, pero a menudo es malinterpretada por la gente común como un peyorativo usado para describir a los hooligans que arrasan las calles, lanzando ladrillos, piedras y cócteles Molotov, haciendo generalmente una molestia de sí mismos. Pero en realidad significa lo contrario. La palabra ha sido malversada por los medios de comunicación oficiales para ser utilizada exactamente lo contrario de lo que en realidad significa. En lo que lo transformaron es en una definición confusa y conveniente que sirve a los objetivos del Estado profundo. Entendida correctamente, el término anarquía, derivado de la palabra griega anarchía, se traduce como sin un gobernante. Esencialmente es libertad, no es ser esclavo, en vez de ser forzado en contra de la voluntad de uno. Libertad para actuar voluntariamente, libertad para asociarse con quien se desee, en cualquier condición siempre que no disminuya la capacidad de los demás para disfrutar de la misma libertad. Pero cuando miras a tu alrededor, los gobiernos tienen todo el poder, todos los medios para influir en nuestra forma de vida. Sin embargo, curiosamente, es el gobierno en el que confía la mayoría de la gente y en el que se busca protección contra todos los males que la mayoría de las veces son creados por el propio gobierno. A través de la desinformación deliberada y estratégica a través de los medios de comunicación oficiales, los hechos se desproporcionan, lo que hace que la población sea temerosa y esté sometida. La mayoría de los ataques terroristas son inventados y son un trabajo interno, con el conocimiento y la complicidad de las autoridades, como la explosión de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, para influir en la opinión pública, permitiendo que el gobierno luchase en guerras como las de Afganistán e Irak. Los anarquistas no creen en el derecho del Estado a existir. ¿Por qué no? El Estado no es una entidad mágica, es un parásito de la sociedad. Cualquier cosa útil para el Estado es proporcionada por empresarios que buscan un beneficio. El Estado, con su aparato de gobierno, obtiene la experiencia de los empresarios para casi todos los proyectos y empresas de valor para el Estado. El gobierno es simplemente un intermediario y, por lo tanto, hace que todas las cosas sean incalculablemente más caras. Esto ni siquiera tiene en cuenta la práctica de la malversación de fondos en todos los casos de quid pro quo. La mayoría de los proyectos serían mejores y más baratos en virtud de este simple hecho. Más importante aún, el Estado representa la fuerza institucionalizada. Tiene el monopolio de la fuerza y eso siempre es extremadamente peligroso. Como dijo Mao Tse-tung, el poder del Estado sale del cañón de un arma. El Estado no es tu amigo. El Estado es una mano muerta que se impone a la sociedad, beneficiando principalmente a quienes la controlan junto con sus compinches. No debe ser reformada, debe ser abolida. La sociedad debe transformarse en una estructura de anarquía pacífica. En lugar de temer a la anarquía, sería beneficioso para la gente entender que de muchas maneras la anarquía sería la solución natural a nuestros problemas. Cualquiera que lo dude tendrá problemas para conciliar el hecho de que el 99% de sus decisiones más importantes en la vida se toman en un estado privado de anarquía. ¿No somos todos anarquistas? Mira cómo eliges a tu pareja. Imagínate si el gobierno reclamara el derecho de decirte con quién casarte. ¿Qué cree que pasaría con la calidad de las relaciones humanas bajo tal régimen? Ahora imagínese que el gobierno también eligió a sus amigos para usted. Programó sus eventos sociales, sus cenas y sus fines de semana. Imagínese que un panel de burócratas le asignara un pasatiempo de su elección, le prescribiera un canal de televisión y le asignara un tiempo específico para verlo. Imagínate que el ministro de Gastronomía escogiera tu restaurante.
hiciera tus elecciones de menú y decidiera tu vino. ¿Qué crees que podría pasar con tu calidad de vida en general? Pocas personas, si es que hay alguna, tolerarían tales intrusiones en sus libertades personales. Y con razón. ¿Quién querría consumar un matrimonio impuesto por el Estado o, peor aún, imponer esa obligación a una pareja no dispuesta y seleccionada por el Estado? Las personas decentes merecen, y si es necesario, defenderán su derecho a elegir estas cosas por sí mismas. Cuando se trata de las cosas más importantes en la vida, cuando se trata de nuestra familia y amigos, y de decidir cómo pasar el tiempo precioso que tenemos con ellos, todos somos anarquistas. Ya es hora de que nos quitemos los grilletes por el resto de nuestras vidas y empecemos a actuar como luchadores por la libertad individual, respetándolos a todos. Vuelvan a sus sentidos y conviértanse en realistas, comprendiendo y percibiendo que las acciones de los gobiernos son francamente absurdas, con el único propósito de frenar sus libertades y someterlos. Debes luchar contra esto ahora, porque una vez que estés sometido, te será imposible liberarte cuando te des cuenta de que ya no te gusta. Este tipo de esclavitud desafía nuestro estado de ser, desafía lo que somos a nivel celular. Pregúntate a ti mismo, ¿qué vas a hacer cuando los hazarianos sean los vencedores de nuestra batalla por la libertad? En este momento, usted y sus descendientes son oficialmente una especie de esclavos no mejor que los pollos, y serán utilizados para cualquier propósito que la élite considere adecuado para usted. Esta es una prisión de la que no puedes escapar. He aquí lo difícil que es cumplir con el Brexit, donde la mayoría de los británicos han optado por abandonar la prisión de la Unión Europea. Nunca lo olvides, debemos luchar y ganar esta batalla. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a like, comparte y suscríbete. Hasta pronto.